Vamos ahora acá. Primero tenemos el primer cuadrante en el lado derecho superior. Luego pasamos al lado izquierdo, ¿no? Que vendría a ser el segundo cuadrante. Luego pasamos a la parte inferior. Todo en relación antihorario, ¿no? En contra de las manecillas del reloj. Pasamos ahora al tercer cuadrante. Luego pasamos al cuarto cuadrante, por último el cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta ustedes, el orden de los cuadrantes, de la denominación de los cuadrantes es en sentido antihorario. ¿Ya? Listo, continuamos. Ahora, ya que sabemos que las abscisas se refieren al eje X y las ordenadas al eje Y, completamos esta tabla, ¿ya? Tenemos el punto A. ¿Dónde está el punto A? Pertenece al primer cuadrante, ¿no es cierto? Estamos en el primer cuadrante. Listo. En el eje X está marcado por 5, ¿no es cierto? En el eje X o la abscisa sería 5, ¿no es cierto? Y en el eje Y está en el punto 1, ¿no es cierto? La ordenada. Ahora pasamos al punto B. En abscisa, ¿qué tenemos? Al 3, ¿no es cierto? 3 en el eje X y en el eje Y 5. Entonces la ordenada es 5. Sigue perteneciendo al primer cuadrante. Tenemos todo, este es el primer cuadrante, ¿no es cierto? Continuamos en el primer cuadrante. Ahora, pasamos al punto C. ¿Dónde está el punto C? El punto C está justo en el mismo eje X, ¿no es cierto? Entonces, relación del eje X, tenemos ¿cuál? Menos 3, ¿no es cierto? La abscisa menos 3. Y en Y tenemos 0, ¿no es cierto? 0. Bueno, pertenece al eje X. Este punto C, ¿a dónde está perteneciendo? No pertenece ni al segundo cuadrante ni al tercer cuadrante. ¿A dónde pertenece? Al mismo eje X, porque está ubicado en el mismo eje. Pasamos a la letra D. Ahora tenemos aquí la letra D. La letra D está también, pertenece a ¿qué? Al eje Y, ¿no es cierto? Entonces, tenemos en las abscisas, tenemos 0, ¿no es cierto? Tenemos en la abscisa 0 y en la ordenada menos 4, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Y está ubicado dónde? En el eje Y. Listo. Continuamos con la letra E. En abscisa tenemos, ¿dónde está la letra E? Ya, acá está el punto E, ¿no? Estamos en el cuarto cuadrante. El punto E pertenece a ¿qué? En las abscisas está en el punto 6, ¿no es cierto? Y en las ordenadas está con menos 2. Listo. Pasamos al punto F. En el punto F tenemos en el eje X menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿No es cierto? Tenemos menos 4. Y en el eje Y, que vendría a ser este, tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ¿no es cierto? Menos 5. ¿Y a qué cuadrante pertenece? Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, sería el tercer cuadrante. Listo. Ahora hacemos la representación de los puntos. En el punto A, ¿qué tenemos? En el eje X, en la abscisa tenemos 5, ¿no es cierto? Y en la ordenada, 1.
pasamos al punto B. El punto B está en el primer cuadrante, ¿no es cierto? En las abscisas tenemos que está en el punto 3, ¿no es cierto? Y en la ordenada, en el eje Y, está con 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Ahora pasamos al punto C. El punto C está ubicado aquí, en el mismo eje X. Entonces, en el eje X, en la abscisa tenemos 0. No, perdón. Tenemos... en el eje X tenemos menos 1, menos 2, menos 3. Y en el eje Y tenemos 0, ¿no es cierto? Pasamos al punto D. El punto D pertenece al eje Y, ¿no? Pertenece al eje Y. Ahora, entonces, tenemos en la abscisa, ¿qué? 0. Y en la ordenada tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ya, listo. Ahora pasamos a la letra E. La letra E, ¿dónde está? ¿Dónde está el punto E? En esta parte, ¿no? En el cuarto cuadrante. Entonces tenemos en el eje X o abscisa, tenemos que está en el orden 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Pasamos al 6 acá. Y en la ordenada tenemos que estar en menos 1, menos 2. Ahora pasamos a la letra F. Y la letra F pertenece al tercer cuadrante. Tenemos que estar en el eje X, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Luego está en el eje Y con menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ¿no es cierto? Menos 5.